No deberías estar aquí. Todo empezó con sangre en el suelo del baño. Acababa de ducharme y afeitarme. Eso era un gran problema para mí. Vivía solo y después de un año sin trabajo me había dejado vencer. ¿Qué sentido tenía? Siempre había pensado. No tengo ni un sitio al que ir, ni nadie a quien ver. La mayoría de los días los pasaba en el sofá viendo la telebasura. Esa era la mañana en la que todo eso iba a cambiar. No sé qué es lo que ha activado mi interruptor, pero me he levantado concentrado y decidido. A partir de hoy, empezaría a buscar trabajo. Haría ejercicio y por las noches leería. Tal vez incluso vendería la televisión. Es una cosa estúpida. Cada día comenzaría afeitándome y duchándome. Lo de afeitarse a diario era probablemente un poco excesivo, ya que tardaba 2 semanas en crecerme la más frondosa de las barbas. Pero no se trataba de eso. Orgullo, autodisciplina, serían mis palabras de cabecera a partir de ahora. Ver la sangre me desanimó. Había 3 grandes charcos de ella. Era tan torpe que me había cortado mucho al afeitarme, con una máquina de afeitar. Limpié la humedad del espejo y busqué el corte fresco, pero mi piel no tenía marcas. Eso era raro. Debía de haber sangrado por otro lado. Me quité la toalla en la que me había envuelto después de la ducha y con un montón de vueltas en el espejo me revisé por todas partes. Nada. No era la imagen más bonita del mundo. Nunca lo había sido. Pero no había cortes a la vista. Respiré profundamente. Esto no tenía sentido, pero sabía que las cosas podían ir de 2 maneras. Podía dejar que me desanimara. Un camino que me llevaba de nuevo al sofá y a la televisión diurna. O podía seguir adelante. Tenía una meta, una vida que resolver. Decidí limpiar la sangre y luego dar un paseo de 3 kilómetros. El inconveniente era que no tenía un trapeador, así que iría al mercado a comprar una. También la utilizaría para limpiar el suelo de la cocina. Eran los primeros pasos de la limpieza profunda de mi apartamento. Me gustó mucho mi nueva elección de vida y me dirigí a la tienda. Cuando volví a casa estaba empapado. El calor sofocante, acompañado de lluvias, parece haberse convertido en la norma de los veranos. Entré a casa con dudas. Después de cada lluvia reciente, el apartamento se llena de un olor rancio. Me da náuseas. Me he quejado al propietario y al ayuntamiento, pero ambos me han ignorado. El olor parece provenir de los desagües del baño y la cocina, así que siempre he pensado que se trata de los desagües. ¿Seguro que eso es responsabilidad del ayuntamiento? Decidí llamarlos por teléfono en ese mismo momento y ponerme a hablar con ellos hasta que se solucionara el problema. Nuevo yo, ve a por ellos. Primero, fui a secarme con una toalla. El olor del baño era desagradable, pero me recompuse. Una vez hecho esto, pensé que debía lavarme los dientes. El incidente con la sangre de antes me había hecho olvidar hacerlo. La higiene dental también era importante a partir de ahora. Me cepillé enérgicamente y luego me giré para ver si la vieja botella de enjuague bucal sin abrir, que había en el armario del baño, aún podía utilizarse. Tomé un trago y estaba a punto de escupirlo cuando vi que el lavado estaba lleno de dientes rotos. Me dio escalofríos. Empecé a palparme la boca, pero todos mis dientes seguían allí. Temblorosamente, sonreí en el espejo. Al igual que el resto de mi persona, no estaban en buenas condiciones, pero ninguno de mis dientes parecía haberse caído. Entonces, ¿qué demonios había en el lavado? Parecían dientes. Utilizando papel de cocina para cubrirme los dedos,
No quería sentir el contacto con mi piel. Los saqué del fregadero y los puse en la basura de la cocina. Me sentí tembloroso y fui a sentarme en el sofá. El olor que llenaba el apartamento era peor que nunca, y ahora mi cabeza latía con fuerza. Decidí ver un poco de televisión para calmar mis nervios. Era algo que solía hacer. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero debió ser un largo sueño profundo, porque me desperté sintiéndome mucho mejor. Pude ver que había oscurecido afuera y decidí, a regañadientes, dejar para mañana mi apretada lista de tareas positivas. El día de hoy había sido un contratiempo, pero tenía que utilizar esas cosas para tener más determinación. Seguía por el buen camino hasta que, al levantarme, vi las manchas oscuras en la alfombra. Debía de haberme parado en algo y haberlas traído conmigo. Eran casi negras, pero con un tono carmesí, como sangre congelada. Las sucias manchas salían del baño. Tenía que limpiarlas. Mi vejiga, repentinamente reventada, tuvo prioridad. Necesitaba ir con tanta urgencia que solo dudé un momento frente a la puerta del baño. El hedor se había intensificado durante la siesta. Era tan fuerte que me empezaron a picar los ojos. Sin embargo, las necesidades son imperiosas. Entré en el baño. Las manchas llegaban hasta la base del lavado. Sin embargo, había algo extraño en ellas. Eran más pequeñas que mis pies y puntiagudas en un extremo. Se parecían más a una garra que a la parte delantera de mis viejas y maltrechas zapatillas, lo cual no tenía sentido. Cumplí con la llamada de la naturaleza y luego fui a lavarme las manos. Mi mano se posó sobre el grifo. Un líquido oscuro salía a borbotones del agujero del grifo. Al principio era poco más que un goteo, pero su flujo era cada vez más intenso y allí, enterrado en su forma retorcida y ascendente, había un solo diente podrido, luego otro y otro. El líquido brilló y me encontré con unas fauces inhumanas y abiertas. Me tambaleé hacia atrás y cerré la puerta de golpe. Arrastré el sofá para bloquear la puerta, para evitar que lo que había allí saliera. Luego me apresuré a salir del piso. No recuerdo haber bajado las escaleras. Estaba de pie en la calle, respirando con dificultad, con el miedo ardiente en mis entrañas. Pero estaba bien, estaba fuera, lejos de eso. El sudor me entraba por los ojos. Me pasé la mano por la cara. Vi que mis dedos estaban manchados de la oscuridad que había salido del fregadero, que había sido arrastrada por la alfombra. ¿Me había tocado mientras dormía? Me sentí paralizado por el terror, pero me obligué a poner un pie delante del otro. Quería seguir moviéndome, poner toda esa distancia posible entre esa cosa y yo. Llegué al final de mi calle. Esperé un descanso en el tráfico, antes de salir de la acera a la carretera. Vi movimiento por el rabillo del ojo, una alcantarilla junto a mi pie. En su interior, a centímetros por debajo de mí, pude ver la oscuridad. Era de color rojo sangre. Empecé a llorar. Los sollozos sacudían mi cuerpo. Fluyó a mi alrededor, bajo las calles de la ciudad. Corrí durante mucho tiempo hasta llegar a la bahía que bordea la ciudad. Las tuberías lo traían hasta aquí, dispersándolo en el océano. Quería ver de alguna manera, saber que estaba siendo arrastrado, y entonces, tal vez, podría empezar a sentirme seguro. Entonces pensé, ¿y si no está fluyendo hacia el mar, sino que nació, una aberración de la naturaleza, ahí afuera, y se está moviendo lenta y constantemente hacia el interior, atraído por nuestro sonido y calor, queriendo alcanzarnos sin volvernos? Estoy de pie mirando al mar, perdido, casi sin atreverme a respirar. No hay escapatoria. Esta mañana he encontrado dos cosas en la puerta de mi casa. Un montón de flores púrpuras y los restos destripados de Tommy. Al principio, no podía explicar ninguna de las dos cosas,
Pero después de que se me pasara el susto y recordara los acontecimientos de ayer, creo que entiendo lo que le pasó a Tommy. Era nuestro aniversario y me había olvidado, como siempre. Me despertó con el desayuno en la cama y un misterioso sobre rojo. Era una pista para una especie de búsqueda del tesoro por la ciudad, en todos los lugares donde habíamos tenido nuestras primeras veces. La primera cita, el primer beso, la primera vez que vomité borracha en sus zapatos, la primera vez que nos agarramos de la mano. Lo típico. Odio las búsquedas del tesoro, pero le seguí el juego porque lo hacía feliz y porque me sentía culpable por no haberle comprado nada. Tenemos mapaches asquerosos en nuestro patio trasero. Solía despertarme con los cubos de basura volcados y la basura esparcida por todo el maldito césped. Lo intenté todo. Incluso comprar esas cosas con asas de goma ajustadas, que supuestamente son a prueba de mapaches. Está claro que no fueron fabricadas por alguien que hubiera conocido un mapache, porque esos desgraciados tienen prácticamente pulgares oponibles, garras y colmillos. Si la goma no era masticada, el extremo se rompía y encontrábamos marcas de garras por toda la tapa de la basura. Sé que se supone que no debemos hacer eso porque anima a los animales, o lo que sea, pero decidí dejarles comida para que no tuvieran la tentación de meterse en la basura. Funcionó realmente bien. Es como si tuviéramos un acuerdo y ambos cumplimos nuestra parte del trato. Yo te dejo comida en el porche, tú dejas mi basura en paz. Ayer estaba apurada. Cada momento en que los ojos de Tommy no intentaban fijarse en los míos, yo estaba en mi teléfono buscando desesperadamente un regalo de aniversario apropiado. Los calcetines no servían ese año, no después de que lo hubiera planeado algo grande para mí. Las corbatas estaban descartadas, él no las usaba. ¿Aparatos de pesca? No. A Tommy le aterraban los peces. No sé cómo se puede tener miedo a los peces. No es que puedan venir a la tierra y comerte, pero da igual. Mi punto es que mi programación habitual de piloto automático se interrumpió y me olvidé de cumplir mi parte del trato con los mapaches. Tommy me arrastró y nos llevó a la primera ubicación en el mapa rudimentario, el lugar donde nos vimos por primera vez, más o menos. Nos conocimos en una aplicación de citas, así que me llevó a la sede de nuestro proveedor local de servicios de internet, donde me esperaba una caja de bombones colgada de las ramas de un árbol. Luego fuimos a tomar batidos en Mackenzie's, donde recuerdo vagamente que nos sentimos muy incómodos, mientras nos quejábamos de nuestros trabajos en nuestra primera cita. Tommy lo contó mejor de lo que yo recordaba. Después de eso, fuimos al paseo marítimo, donde dimos nuestro primer paseo como pareja. Había dejado pequeñas notas escondidas en recovecos para decirme lo mucho que me quería. Se habían perdido algunas, y las buscamos durante más tiempo del que debíamos. Me gusta la idea de que algún desconocido haya encontrado un papel enrollado envuelto en cordel rosa, lo haya abierto, y haya leído "Te quiero más que a las estrellas del cielo", y haya recibido un subidón de serotonina. O, en su defecto, que se sintiera enormemente extraño por ello. Mi punto de ruptura, y el punto en el que empecé a beber en exceso, fue cuando sacó su guitarra y empezó a cantarme una canción original. En público. Quiero decir, escucha, amo a ese hombre. Sinceramente. Pero me dejó mortificada. No pude evitar pensar: por favor, nunca más hagas algo así. La canción no era el problema, era encantadora. Tenía una gran voz. Fue solo el carácter público de todo ello. Como cuando los camareros de los restaurantes hacen cola y aplauden y cantan el cumpleaños feliz. Por suerte, nuestra última parada fue el bar, donde ambos nos emborrachamos. Tomamos un taxi para volver a casa, y mientras subíamos los escalones de la entrada, Tommy murmuró algo sobre el olvido de su guitarra en el carro. Yo seguí adelante mientras él daba vueltas hacia la entrada, olvidando evidentemente que el carro estaba estacionado en la otra punta de la ciudad.
Acababa de pasar el umbral cuando oí a Tommy gritar. Giré mi cabeza y le vi caer de cara en la entrada de grava. Mi reacción: reírme. Ese guapo tonto borracho se había caído al suelo, pensé. Estaba demasiado lejos para ver los dedos largos, oscuros y con garras que le rodeaban los ovillos. Cerré la puerta descuidadamente y empecé a desvestirme. Tommy seguía gritando. Él todavía no había entrado en la casa. Me desmayé poco después. No sé si fue el alcohol o el estrés, o el miedo. Pero al pensar en ello ahora, veo la escena en fragmentos. Pero de alguna manera siento el horror en su totalidad. Es como una película a la que le falta metraje, pero en la que el sonido no se detiene. Me tenso y contengo la respiración y, aunque apenas vi algo, de alguna manera sé, y no sé lo que pasó. Recuerdo haber mirado por la ventana y haber visto una masa de pelo erizado sobre Tommy. Recuerdo la sangre y los gritos de agonía. Recuerdo un sonido de desgarro. Recuerdo haber marcado temblorosamente el 91 en mi teléfono y luego haber visto un par de ojos reflectantes que me miraban directamente antes de soltar el teléfono. Recuerdo un chillido inhumano como el de una hiena aullando a través de las aspas de un ventilador. Y luego ya era de día, y yo estaba tirada en el suelo cubierta de vómito. Me limpié, ignorando la ventana y evitando la puerta. Llamé a Tommy, aunque algo en la boca del estómago me decía que no respondería. Podía oír los débiles ecos de los gritos de auxilio, arañando el fondo de mi mente. Tomé un café, me duché, tomé más café. La puerta principal siempre estaba en el rabillo del ojo, sin importar en qué parte de la casa me encontrara. Pedía que la abriera. Mi mente fragmentada me advertía que no lo hiciera. Cada vez que me atrevía a acercarme, me sentía al borde de un ataque de pánico. No lo hagas, decía esa vocecita dentro de mi cabeza. No estás preparada. Intenté convencerme de que solo tenía miedo de que la luz del sol empeorara mi resaca. Algunas cosas son difíciles de aceptar. Otras las aceptas inmediatamente, pero necesitas tiempo para procesarlas. No estoy segura de en qué categoría caigo yo. Al final abrí la puerta. La abrí. Vi a Tommy y caí de rodillas sollozando. Le habían abierto el abdomen. Su pecho era tan plano. Todo el interior había desaparecido. Estaba menos ensangrentado de lo que pensaba, probablemente porque la sangre había sido absorbida. Me temblaban las manos cuando me acerqué a él, pero tenía demasiado miedo de tocar su cuerpo, para que el último recuerdo que mi piel tuviera de él fuera una sensación fría y húmeda, en lugar del suave y cálido contacto de su mano con la mía, en la parte trasera del taxi. Y sabes el pensamiento enfermizo y demente que tuve mientras me arrodillaba allí en estado de shock. El pensamiento que me hace sentir como un monstruo absoluto. La forma en que su estómago estaba desgarrado y sus trozos esparcidos por el suelo me recordó una bolsa de basura rota y a todas las sobras desechadas por los mapaches. Los malditos mapaches que olvidé alimentar. Los mapaches que nunca había visto realmente, pero que siempre había supuesto que eran eso. Mis ojos se posaron en la pila de flores púrpura, en la parte superior de las escaleras. Todavía no sé qué significaban. ¿Eran un regalo? ¿Una disculpa? ¿Un pago? Quizá nunca lo sepa. Comenzó cuando tenía 4 años. Él aparecía en la periferia de mi visión, un atisbo de alguien que estaba ahí, pero no del todo. Empezaron siendo apariciones fugaces, pero día a día, cuanto más me fijaba en él, más notoria se volvía su silueta. Su rostro, en cambio, permanecía imperceptible.
como si una nube oscura se cerniera constantemente sobre su cabeza. Al no poder entender quién era el niño, deduje que debía ser uno de mis hermanos. Tenía 2 en esa época, y pensé que tal vez tenía un tercero que nunca había notado realmente. Después de todo, tenía 4 años. Para mí era lo más lógico. Nunca me pareció extraño que a nadie de mi familia pareciera importarle. Mi madre era madre soltera y trabajaba sin descanso. Apenas tenía tiempo para prestarnos atención a nosotros. En cuanto a mis hermanos, yo era el menor. Fue un instinto natural de hermano mayor que me ignoraran. Pensé que el otro hermano estaba en el mismo barco. Parecía que no tenía más de 3 años. Mi vida se acostumbró a tenerlo cerca. En la cena, se quedaba en un rincón, mientras los demás nos sentábamos en la mesa del comedor. Mientras mis hermanos se peleaban, él se quedaba de espaldas en algún lugar alejado, pero lo suficientemente cerca como para que se notara su presencia. Pensándolo bien, nunca se acercaba cuando ellos estaban cerca. Como mi madre era nuestra única fuente de ingresos, estábamos todos hacinados en un apartamento de una habitación. Nunca estaba solo con él. Mi madre ocupaba el sofá de la sala, mientras mis hermanos y yo dormíamos en literas en el dormitorio disponible. Debería haberme alarmado que el otro hermano pareciera no dormir nunca, pero no fue así. Simplemente, las cosas eran así. Cuando todo el mundo se dormía, él se asomaba desde el armario, con la cara aún sin rasgos visibles. Cuando cumplí 8 años, mi madre había ahorrado lo suficiente para mudarnos a un piso de 3 habitaciones. También ayudó el hecho de que mi hermano mayor, Ryder, se había ido de casa y había decidido vivir en la residencia universitaria. Nuestra familia de 5 se convirtió en una familia de 4. Yo, mamá, Kay y el otro hermano. En ese punto, mi familia había escuchado todas mis historias sobre el otro hermano. Mi madre lo achacó a una vivida imaginación que me vio obligado a crear debido a que mis hermanos mayores me dejaban de lado tan a menudo. Para mí no tenía sentido, ya que siempre tenía el otro hermano cerca. Nunca estaba solo. Ella comentaba sobre mi falta de habilidades sociales, pero nunca sobre las de él. De hecho, todos en nuestra familia parecían ignorarlo. Él nunca reaccionaba, nunca hablaba, nunca se movía, nunca interactuaba. Si no le molestaba a él, no me molestaba a mí. Cuando Ryder se fue, mamá y Kay tuvieron sus propias habitaciones y yo tuve que compartirla con el otro hermano. Hasta ese entonces, nunca intenté hablar con él. Nunca hubo necesidad de hacerlo. Solo disfrutábamos de la compañía del otro. Pero a medida que crecía el abandono, me sentí obligado a decir algo. Mamá se había olvidado de él y solo había puesto una cama individual en el dormitorio. ¿Te molesta que mamá te odie? Me arrepentí de las palabras tan pronto como las pronuncié. Sentí que me encogía internamente. Era tan extraño hablarle, y aún más extraño que eligiera una forma tan brusca de iniciar la conversación. Pasaron varios minutos de silencio. Suspiré, dándole la espalda para extender una manta más. Deduje que tal vez no podía hablar. Había una chica en mi clase que nunca hablaba. La señorita Wheeler explicaba que simplemente era tímida. ¿Tal vez mi hermano también lo era? Palmé la manta azul oscuro de Thomas A. Train, emocionado por mostrarle a mi hermano todo el cuidado que estaba poniendo en él. Lo necesitaba. Girando sobre mis talones, extendí los brazos para mostrarle nuestra nueva cama. Mi cuerpo se congeló inmediatamente. El otro hermano se asomó a mí, más cerca que nunca. La sombra que cubría su rostro dio paso a mostrar 2 caras, ambas perfectamente idénticas, excepto por las expresiones opuestas de cada rostro. Uno de los rostros sonreía de forma inhumana, con las comisuras de su sonrisa subiendo hasta las orejas. La cara carcajeaba en silencio. Las lágrimas se acumulaban en sus cuencas sin ojos. La otra cara fruncía el ceño. Encarnaba una representación caricaturesca de la tristeza.
Sus labios temblaban mientras sus cuencas sin ojos se llenaban de lágrimas. Se parecía a las máscaras de tragedia y comedia que se ven en un teatro, una versión exagerada y grotesca. Creo que grité porque segundos después, mamá entró corriendo. Llevaba una expresión de preocupación, pero una vez que se dio cuenta de que yo no sufría ningún daño, cambió a alivio. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado?, preguntó mamá, con sus manos a ambos lados de mi cara. Yo solo podía temblar y señalar al otro hermano, que seguía sollozando y riéndose de mi miedo. Con esa proximidad, me di cuenta de que su piel no se parecía a la humana. Parecía cuero carbonizado, como si el niño hubiese estado en llamas alguna vez. El niño comenzó a murmurar, suave al principio, pero poco a poco se fue haciendo más fuerte, hasta el punto que entendí sus murmullos como una mezcla infernal de sollozos y carcajadas. El niño se quitó la piel carbonizada, arrancando la carne del hueso. Inclinándose hacia el lado de mi madre, el niño desfigurado siguió sollozando y carcajeándose simultáneamente. Pero su voz sonaba clara como el día en mi cabeza. No nos odiarás pronto. Nunca vi al niño después de eso. Pasaron casi 20 años. El niño se convirtió en un lejano producto de mi imaginación infantil. Se lo conté a mi mujer, Erika, el primer año que la conocí. Se tomó su tiempo para asimilarlo antes de soltar una carcajada. Fue un poco refrescante. «Es espantoso», dijo antes de agarrarme del brazo. Erika hizo que todo se sintiera mejor. Todos mis horrores, mis miedos, mis rarezas. Ella los amaba incondicionalmente. Por eso decidí proponerle matrimonio y tomarla como esposa una noche después de la conversación. Erika, por supuesto, dijo que sí. Movió sus cejas rubias con emoción, antes de rodear mi cuello con sus brazos. Era tan perfecta. Un año después de que le propusiera matrimonio, finalmente nos casamos. Erika y yo nos instalamos en la casa de su infancia, una casa de campo reformada que su padre le dejó antes de su temprana muerte. Todo era perfecto. Erika me tranquilizó en esa época confusa de mi vida. El otro hermano no era más que un mísero recuerdo, o eso creía yo. Erika llegó a casa entrando a toda prisa por las puertas gritando. Yo acababa de llegar a casa de un turno de noche, justo antes de ser interceptado por mi radiante esposa. Llevaba una pequeña caja en su delicada mano. Erika sonreía, incapaz de contener su emoción. Verla tan feliz me hizo feliz, así que me contenté con su pequeña sorpresa. Mis ojos pasaron de sus orbes azules a la barriga de embarazada que acariciaba con su otra mano. Aunque Erika estaba en una fase muy temprana de su embarazo, su vientre era el doble de grande de lo normal. En nuestra primera revisión prenatal, supimos que Erika estaba embarazada de gemelos. Mi madre llamaba a Erika todos los días preguntando por ellos. Estaba encantada de ser abuela. «Cariño, míralos. Son tan perfectos. Voy a enviarle unas fotos a tu madre por correo electrónico. Tienen tu nariz», continuó Erika mientras yo le quitaba la caja de luz con cuidado. Abriendo la tapa, miré la imagen en blanco y negro que tenía delante. Necesité de todo lo que había en mí para tranquilizarme. Las manos se me pusieron húmedas y el corazón se me aceleró en el pecho. La voz de Erika zumbaba, pero sus palabras caían en saco roto. Un zumbido agudo estalló mientras todo parecía girar. En la caja de abajo estaban las caras de mis gemelos. Un pequeño sello que indicaba su sexo decía «niños», pero sus caras me horrorizaron. El gemelo A sonreía de forma grotesca, con una expresión ciertamente imposible para un niño no nacido. Sus labios se curvaban hasta las orejas, mientras unas cuencas negras vacías me miraban con desprecio.
El gemelo B frunció el ceño de forma dramática. Las esquinas de sus labios tocaban la línea de su mandíbula, mientras sus ojos se entrecerraban hacia abajo, como si estuviera llorando. Los gemelos tenían sus cabezas apretadas una contra la otra. Casi parecía un gemelo unido con dos caras fusionadas. Erika me sacó de mi parálisis mientras agarraba mis manos y las colocaba sobre su vientre, el mismo vientre que contenía esos horrores. Erika me sonrió, ajena a las monstruosidades que estaba a punto de dar a luz. No puedo esperar a mandárselo a tu madre, le van a encantar.